Fíjense que lo que dice la ley del octeto, apartamos por ahí, ¿qué dice la ley del octeto? Que los átomos llegan a tener su máxima estabilidad cuando llegan a tener 8 electrones en la última órbita. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Si ustedes notan, el sodio, que es un metal, ¿cuántos electrones tiene en la última órbita? 1. Y en la anteúltima, 8. ¿Está bien? Sí. Mientras que el cloro en la Sí. última órbita tiene 7 electrones. Entonces, analicemos. Si el cloro para tener 8 en la última órbita solamente tiene que ganar un electrón. O perder 7. ¿Sí? Sí. El sodio en la última órbita tiene 1. Si lo llega a perder, ¿con cuántos queda en la última órbita? 7. 8. Ah, El sí, sí, sodio. disculpe. Sí. 8. O sea, porque los niveles son mientras haya electrones. Si yo al sodio le saco ese electrón, no tiene última órbita. La última órbita pasa a tener 8. ¿Se entiende? Sí. Y esa Entonces, última se la pasamos al cloro, sería. claro, sí, al cloro o a otro. En este caso, si yo juntaría y haría reaccionar sodio y cloro, desde ya que se va a formar cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal común. Es un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque forma iones. Bien. Y el electrón del sodio va a pasar al cloro. Si el sodio pierde ese electrón, fíjense que queda con 8 en la última órbita. Y si el cloro gana un electrón, queda con 8 en la última órbita. Quedan los dos estables. ¿Se comprende? Profe, ¿cuál era la ley que nombró lo primero? ¿Cómo? ¿La ley? Sí, ¿cuál era? La del octeto. Ah, ok. Por eso habla de 8 electrones en la última órbita. Y no otras cosas raras. ¿Bien? Entonces, esa ley lo único que dice es que los átomos alcanzan su máxima estabilidad cuando tienen 8 electrones en la última órbita. Si yo tengo el sodio, tiene 1 en la última órbita y 8 en la anteúltima. Al sodio le conviene liberar ese electrón para quedarse con 8 en la última órbita. Mientras que el cloro tiene 7 en la última órbita. Siempre va a tender a agarrar 1 para lograr tener 8 electrones en la última órbita. Entonces, si yo hago esta reacción, el sodio le va a entregar un electrón al cloro. El sodio queda con 8, el cloro queda con 8 y todos felices. ¿Se comprende? Sí. Y, profe, y ahí cuando dice explicar el por qué los metales reaccionan forma cationes y los no metales aniones. Y por ese motivo, porque los metales tienen pocos electrones en la última órbita, entonces tienden a perderlos. Claro. Y además le podés sumar que los metales tienen poca electronegatividad, o sea, tienen poca capacidad de retener los electrones. Pero precisamente por esto, porque Mientras tienden que a serían perderlo. los no metales todo lo contrario serían. Claro, claro. Como tienen muchos electrones en la última órbita, tienden a ganar para completar el octeto. Los metales, como tienen pocos, tienden a perderlos para que quede la órbita anterior con 8 electrones. Ok. Por eso Listo. siempre los metales tienden a formar cationes. Mientras que los no metales se dice que tienden a formar aniones. Está bien. ¿Está bien? Sí, ahí entendí.
Bien, perfecto. Y el 14, que también me estaban preguntando, fíjense que los átomos no tienen una superficie bien delimitada. El átomo tiene un núcleo y unas nubes electrónicas donde giran los electrones, que son los niveles de energía u orbitales. ¿Estamos de acuerdo? Pero no está Sí. bien definido. Entonces, ¿cómo hago yo para definir el tamaño de un átomo? Básicamente se toman dos átomos del mismo elemento, ¿bien? Y se considera la distancia que hay de núcleo a núcleo. ¿Está bien? Y de ahí Sí. se lo divide la mitad. Ese es el radio atómico. Fíjense que lo que te está diciendo el problema 14 es, teniendo en cuenta el modelo esférico del átomo, calcular los radios atómicos de los siguientes átomos que forman las moléculas diatómicas sencillas. ¿Bien? Se está diciendo que de centro, perdón, de centro a centro, o de núcleo a núcleo, el primero, el A tiene 2,28 Armstrong. Y que sería 1,14 entonces. 1,14 es el radio atómico, es correcto. ¿Y cómo sería la justificación o ponemos directamente que es se toma, o sea, la explicación esa de que se toman la distancia entre núcleo y núcleo? Esa Claro, sería la justificación. eso Ah, sería está la bien. justificación. Ah, listo. Que de hecho, eso ya es una teoría y se toma así precisamente porque no está, porque los límites del átomo no están bien definidos. Claro, De hecho, fíjate que está en la página 32 eso. sí, está bien. Bien, Una pregunta, ¿cuál era la justificación? Esa parte se me cortó. del 14, del radio, Sí. y que como los átomos, los límites de los átomos no están bien definidos, bien, se toma el radio como la distancia que hay entre núcleo a núcleo de dos átomos iguales y se divide a la mitad. Dale, gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un solo átomo, no podría decir, mira, tiene 1,14 Armstrong, porque ¿dónde ves el límite del átomo? No lo podés distinguir, porque es difuso, porque es una nube electrónica. Lo que va a limitar el átomo es por donde circula el electrón. ¿Me hago entender? Y el electrón no está fijo. Está moviéndose constantemente. Entonces, para poder saber eso, ponen dos átomos del mismo elemento. Una vez que logran el equilibrio entre atracción y repulsión, dicen, bueno, hay esta medida entre núcleo y núcleo. La divido en dos y le corresponde la mitad a cada uno. Eso es el radio atómico. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta como para cerrar lo que es la guía de tabla periódica? Por favor, hagan eso, así ya podemos cambiar de tema. Pero si hay dudas, me preguntan. Bien. Y aprovechamos la clase para cerrar el tema. Ok. ¿Nadie tiene preguntas? Perfecto. Entonces vamos a empezar ya a hablar de otro tema, ¿bien? Que es el de uniones químicas. Yo voy a dar la introducción al tema ahora. Así la lectura se les hace más fácil, ¿bien? Y pueden después realizar la guía. Después de este tema... Disculpe, profe. Justo Sí. le quería preguntar eso sobre la configuración electrónica externa completa, que lo había leído así de pasada. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que querés saber? No, que si podía comentar eso, porque no estaba muy especificado en la guía. Lo La dice que lo vamos configuración, lo próximo. la configuración electrónica completa es la que nosotros vimos
en el primer tema, cuando vimos átomos, donde queda bien definido cómo se acomodan los electrones desde el nivel 1 hasta el nivel que llegue. Mientras que la configuración electrónica externa, bien, solamente indica cómo se configuran los electrones en el último nivel, en los últimos niveles. Por eso se habla de configuración electrónica completa, que es toda, y la configuración electrónica externa. Bien, que es lo que marcan los últimos niveles o el último nivel. Cómo se acomodan los electrones en el último nivel o en los dos últimos niveles. ¿Sí? Esa es la diferencia, nada más. ¿Se comprende? Bien. Uniones químicas. Gente, vamos a hablar un poquitito de lo que son uniones químicas. Las uniones químicas, nosotros vamos a ver tres grandes grupos de uniones químicas, ¿bien? Dependiendo de qué elementos se unan con qué elementos, van a formar uniones de distinto tipo, ¿bien? Por ejemplo, nosotros vamos a tener las uniones covalentes, las uniones iónicas y las uniones metálicas. ¿Cómo se dan ese tipo de unión? Sencillo, las covalentes, las uniones covalentes se dan cuando se combinan dos no metales. Bien, cuando se combinan dos no metales, se da una unión covalente. ¿Cuál es la característica de la unión covalente? Ustedes ya saben, lo habíamos nombrado, y si no, lo vemos ahora. Cuando un elemento A se une a un elemento B, los que intervienen en las uniones químicas son los electrones de la periferia, son los electrones externos. Bien, las uniones químicas se dan mediante la relación entre los electrones de los últimos niveles. ¿Qué quiero decir? Electrones de niveles interiores no son afectados. Los protones no son afectados, los neutrones no son afectados. Es decir, los núcleos no varían, no cambian. Lo único que entonces las uniones químicas se dan por la relación de los electrones del último nivel. Las uniones covalentes se dan entre no metales. Si ustedes ven lo que vimos hace rato, valga la redundancia, el punto 13 y 14 que estuvimos viendo, hablamos que los no metales tienen una electronegatividad muy fuerte, ¿está bien? Tienden a retener sus electrones con mucha fuerza y tienden a ganar electrones, ¿para qué? Para alcanzar el octeto, ¿está bien? Entonces, si yo enfrento a dos no metales, ninguno de los dos va a querer perder sus electrones. ¿Queda claro? O sea, los dos van a tener mucha fuerza para retener los electrones. Entonces ninguno va a perder. ¿Estamos? Entonces, cuando se enfrentan dos no metales, la unión que se forma es una unión covalente, que lo que hacen es compartir los electrones para llegar a tener 8 en el último nivel. Comparten electrones. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profesor. Bien. Como cuando uno quiere poner algo y no le alcanza la guita, entonces se junta un socio y uno pone una parte, el otro pone otra parte para un bien común, es lo mismo. ¿Bien? Profesor, es el que era el que se pedía uno al otro y se unía con las bolsitas, ¿no? ¿Y qué? Que le pedías uno al otro y se juntaban con una bolsita en el secundario. No.
Acá, por ejemplo, por eso, acá no se piden, se comparten. Bien, los Bueno. electrones se comparten entre los dos átomos o tres átomos o los dos o tres elementos que estén unidos. Bien. No, profe, él se refería igual, creo que lo que recuerdo era cuando se hacía el símbolo, los puntitos y se englobaban los dos puntitos de cada átomo, sería, ¿no? Ah, sí, la de Claro, Lewis. sí, Es sí. una forma de Sí, hicieron. dibujarlo, ¿no? No sé si Sí. cambia. Claro, sí, es una forma de dibujarlo, está bien, ahora sí. Claro. Claro, yo porque encima, esto, a ver, nosotros vamos a ver esto a un nivel teórico y porque no pueden desconocerlo, ¿bien? Pero a mí me interesa la parte de formación. Y van a ver que esto no siempre funciona para todos las uniones químicas. Por eso estoy hablando en general. Pero si es eso, sí, en el secundario se representaban los electrones con puntitos o con cruces, ¿bien? Y se englobaban, ¿bien? Y ahí quedaba como la cantidad de electrones que se comparten. Entonces, cuando contábamos los electrones de uno más los electrones del otro. Y así le sirven a cada elemento. ¿Está bien? Entonces, lo que a mí me interesa, que sí sepan, es que en las uniones covalentes, los electrones son funcionales a los dos elementos que están unidos. Están compartiendo. Ninguno le va a ceder electrones al otro. ¿Por qué? Porque los dos aguantan sus electrones con toda la fuerza. Entonces, como no van a perder ninguno, ¿qué hacen? Los comparten para llegar a tener 8 electrones en el último nivel. ¿Sí? En cambio, si yo enfrento o hago reaccionar un metal y un no metal, como en el ejemplo que habíamos visto recién, sodio y cloro, el no metal tiene una electronegatividad muy alta. ¿Por qué? Porque va a tender a agarrar electrones. Mientras que los metales tienen una electronegatividad baja porque tienden a formar cationes, tienden a liberar los electrones. Entonces, como el caso de recién, si yo enfrento un metal con un no metal, ¿qué va a ocurrir? El no metal le va a sacar los electrones al metal. El metal va a quedar con carga positiva como catión. El no metal va a quedar con carga negativa como anión. Polos opuestos se atraen. Por eso los compuestos iónicos quedan unidos. ¿Bien? Por una fuerza electrostática, porque una parte es positiva y la otra es negativa. ¿Se entiende? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es sal común, que es cloro y sodio, ¿bien? Es un cristal blanco a temperatura ambiente. Los compuestos iónicos generalmente tienen un punto de fusión y de ebullición muy altos, ¿bien? No conducen la corriente eléctrica en su estado sólido, pero sí conducen la corriente eléctrica cuando están disueltos o fundidos. Bien. Fíjense que si ustedes echan una cucharadita de sal en agua, esos cristales blancos es como que desaparecen. En realidad no están desapareciendo, se están disolviendo. Esa unión entre cloro y sodio, que hace, como se mete en el agua, que es un compuesto polar, los separa. Entonces no los veo más. Pero la sal sigue estando. Si yo evaporo esa agua, la concentración de iones va a seguir aumentando y ¿qué va a ocurrir? Se van a volver a unir y van a formar de vuelta sal cristalizada. Que generalmente es lo que ocurre en algunas salinas, ¿bien? O en esas salinas donde ya está la sal que se saca por bloques, se entiende que en algún momento fueron océanos que se fueron evaporando, entonces la sal se fue acumulando, se fue juntando y bueno, quedan los bloques de sal. Pero en algún momento estuvieran disueltos en agua. ¿Se entiende? Entonces, que quede claro, de hecho,
todos dicen o piensan que el agua conduce la corriente eléctrica, y es mentira, el agua no conduce la corriente eléctrica. Aunque a ustedes les parezca mentira. El agua pura no conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué no conduce? Porque no Eso tiene, no lo llego a entender. no tiene carga, primero, el agua no queda disociada en el mismo agua. Entonces, lo que conduce la corriente eléctrica son las sales minerales disueltas en el agua. Si ustedes tienen agua destilada pura, ¿qué es el agua destilada? Es agua que fue despojada de todas las sales minerales. Eso es agua destilada. Bien. No conduce la corriente eléctrica, si realmente está destilada y súper destilada, ¿no? Lo que conduce la corriente eléctrica son los aniones y los cationes que están disueltos en la sal. Las sales minerales disueltas. Eso conduce la corriente eléctrica, no el agua. O sea, el agua que es para los autos, profesor. Esa es agua destilada, es correcto. Sí. Claro. Y ahora, ¿por qué se usa el agua destilada? Por ejemplo, para los autos, para la plancha. Y por lo que usted dijo que no tiene sales Es minerales. correcto, es correcto. Entonces, no reacciona con el aluminio no de la tapa de cilindro, no forma sarro, no tapa conductos. Bien. El agua común, fíjense, hay en algunas zonas donde la pava forma mucho sarro o contiene mucho sarro. ¿Bien? ¿Y dónde salió ese sarro famoso de la pava? Fueron las sales minerales que durante años fueron quedando y se van solidificando y van quedando en el fondo de la pava. ¿Me hago entender? De hecho, la El zona... agua, ¿Cómo? el agua del aire acondicionado, profesor, ¿qué agua? El agua del aire acondicionado, hasta antes que toque el metal, se podría decir que es agua destilada. ¿Por qué? Porque esa agua del aire acondicionado no es más que la humedad ambiente que está condensando al pegar contra el serpentín frío. ¿Me hago entender? Claro, Entonces, yo tenía un amigo que lo usaba para el auto, me decía. sí, se puede, se puede. Lo que pasa es que no es súper destilada porque ya tocó Porque la serpentina de metal. Ah, entonces tenías razón. Sí, sí. Pero sí, se puede utilizar. Va a tener el mismo destilado que la que compras en la estación de servicio. Pero no es destilado del todo. No es Y lo está un mismo que poquito la... contaminada. ¿Cómo? Ah, bueno, gracias. Pero es muy aceptable como agua destilada. Vas a tener la misma calidad que el agua que vos comprás en la estación de servicio. ¿Sí? Bueno, gracias, profesor. No, de nada. A ver, esto es sencillo. ¿Y por qué es destilada? Si yo quiero destilar agua, pongo la pava a hervir, sale el vapor, junto el vapor, y eso es agua destilada. ¿Por qué? Porque las sales minerales, el agua hierve a 100 grados, a 100 grados pasa del estado líquido al estado gaseoso. Mientras que las sales minerales, yo necesito 1000 grados para pasar, 2000, 3000, 5000 para pasarlas al estado vapor. Entonces, van a quedar siempre en la pava. El agua se destila de esa manera. Bien. Agua de lluvia. Y también el agua de lluvia se puede considerar que es destilada. Si vamos a la ¿Por lógica. qué? Y porque el agua de lluvia, ¿de dónde proviene? ¿De la humedad ambiente o de la evaporación? Claro, de la evaporación. Y cuando evapora, lo que evapora es el agua, ninguna sal mineral evapora. Entonces, Sí, sí, allá entiendo. arriba vas a tener vapor de agua, no vapor de agua con sales minerales. ¿Me hago entender? Sí, Sí, profesor. Lo que sí
hay que tener cuidado, porque si bien no está cargada con sales minerales, puede estar cargada con otras porquerías. Bien. Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. La Eso se dice, profe, contaminación sería, que el primer agua que cae de lluvia es ácida, ¿no? La primera media hora dicen eso. No tiene que ver con el tiempo, sino tiene que ver con la zona y con ¿no sería la el... contaminación? Por No, la, nada que ver, claro, ¿no? claro, no, Ah, es que es por la contaminación. La idea, nosotros ya en un tiempito, después de este tema, ya empezamos con formaciones de compuestos, ¿bien? Y cuando veamos ácidos, vamos a ver que los ácidos se forman con óxidos ácidos, que son óxidos de no metales, y agua. Y si nosotros emanamos desde las empresas, las industrias, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, yo voy a tener, junto con el agua de la atmósfera, voy a tener ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nitroso. Bien. De hecho, hasta el dióxido de carbono provoca una lluvia ácida. Bien. Por eso hay que cuidar tanto el tema de la contaminación, porque cuanto más contaminada está la atmósfera, no solamente que hay menos oxígeno, sino que otro de los problemas es la acidificación de la lluvia. Bien, que eso, dependiendo de la concentración, va a acidificar el suelo y eso va a provocar que las plantas se mueran. Al morirse las plantas, el suelo va a quedar desprotegido. Al quedar desprotegido, la capa fértil de humus va a ser barrida por el viento, por la lluvia, y despacito se va a ir limpiando esa capa fértil y va a quedar una capa de tierra colorada, arcilla y cosas que no sirven para plantar. Y ahí se empiezan a dar los procesos de desertificación. Bien, pero todo obviamente que tiene que ver con la química y con las emisiones de ciertos compuestos, que ya vamos a ver un poquito más en profundidad. Igual, bien. Yo a lo que voy es esto, es que las sales minerales son compuestos iónicos. ¿Por qué? Porque están formados por metales y no metales, donde los no metales forman aniones, los metales forman cationes, ¿bien? Y quedan unidos por una fuerza electrostática, porque una parte es positiva, la otra parte es negativa. Si yo a eso le meto otra carga electrostática como la del agua, que es una molécula polar, esos compuestos iónicos, ¿qué hacen? Se disuelven. Y a su vez eso conduce la corriente eléctrica. Bien, esa es una propiedad de los compuestos iónicos. Y por último, podemos ver otro gran grupo que son las uniones metálicas, que como su nombre lo indica, se dan entre metales. Bien, metales con metales. Es una unión que para entenderla en profundidad es bastante compleja, porque hay bandas de energía, y la verdad que no viene al caso. Pero para que quede claro, para que tengan una idea, las uniones metálicas, como los metales tienden a perder sus electrones, es como que ninguno lo quiere, tomala vos, no, pasalo para él, pasáselo al otro. Es como que los núcleos están en un mar de electrones, donde los electrones pasan muy fácilmente de átomo a átomo. ¿Cómo? Se repelen, ¿no? Sí, el núcleo con el que es positivo, con los átomos, con los electrones se repelen. Entonces pasan muy fácilmente y aparte de repelerse, como tienen pocos electrones, siempre volvemos a lo mismo, en el último nivel, y tienden a llegar al octeto, los metales prefieren largar esos pocos electrones que tienen en la última órbita para quedarse con 8. Entonces, si yo tengo un montón de átomos de un metal, o de 2 metales, o de 3 metales, juntos, lo que van a hacer es
pasarse los electrones unos a otros, muy fácilmente. Por eso me puedo imaginar una unión metálica como los núcleos de los átomos metidos en un mar de electrones, donde los electrones se mueven para acá y para allá. De hecho, por ese fenómeno, los metales conducen muy fácilmente la electricidad, mientras que los no metales no. Bien. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es una corriente eléctrica? Energía. ¿Y por qué está formada? ¿Por carga positiva, profe? No. Todo lo contrario. Por Negativa. electrones. Correcto. Por eso se llama electricidad o energía eléctrica. Una corriente eléctrica no es más que un flujo de electrones que circula a través de un conductor eléctrico. O sea que va saltando de átomo en átomo, en átomo, en átomo, en átomo, en un conductor eléctrico. ¿Por qué los metales son tan buenos conductores? Porque retienen los electrones con poca intensidad. Entonces no tienen drama. Donde le aplico un potencial eléctrico, va pasando y los electrones van circulando. Los no metales, como retienen más fuertemente sus electrones, son malos conductores, porque vos por más que le des un potencial eléctrico, no va a liberar su electrón para pasárselo al otro átomo y así sucesivamente. ¿Me hago entender? Van a quedarse con sus electrones. Por eso con los no metales son malos conductores eléctricos, mientras que los metales son buenos conductores eléctricos. ¿Se entiende? Sí. Y ahora fíjense que no estoy hablando de aislantes eléctricos, estoy hablando de buenos y malos conductores eléctricos. ¿Por qué? Porque todas las sustancias conducen la corriente eléctrica, dependiendo el potencial o para que se entienda el voltaje que tenga la corriente eléctrica. ¿Bien? Todos los materiales conducen, unos mejor y otros peor. Los metales conducen muy bien. Ahora, vos le preguntás, ¿la madera conduce la corriente eléctrica? No. No, profe. Y yo les digo que sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que no conduce 220 volts. Pero aplicale 150.000. Toca un cable de alta tensión de 200.000 volts con un palito de escoba y vas a ver si conduce o no conduce. Depende lo El fuerte que voltaje, sea el claro, voltaje. correcto. Sí, sí, sí. 220 volts no lo conduce ni la madera, ni la goma, está perfecto. Ahora, donde vos aplicás 100.000, 200.000, 300.000 volts, ya la cosa cambia. Son malos conductores, pero llegan a conducir. Bien. De hecho, la gente que trabaja en lugares de alta tensión, bien, o si alguna vez ven en la calle esas personas que trabajan, ¿vieron los transformadores? Fíjense que para trabajar ahí los tipos cortan la corriente y tienen como unos palos, como unas cañas que se llaman, ¿bien? Que está formada de varios materiales súper aislantes. ¿Por qué lo cortan con esas cañas y no se acercan y cortan el fusible así? Porque hay tanto voltaje que si se acercan, el aire hace de conductor eléctrico y provoca que el arco de corriente circule o pase a través del aire. ¿Me hago entender? El aire no tendría que conducir. Y la verdad que el aire sí conduce la corriente eléctrica. No conduce 220, si no estaríamos todos llenos de chispazo en la casa con nuestros enchufes. Pero un rayo, ¿por qué medio se transmite el rayo? ¿Por dónde circula? Por el aire. Llega de la nube a la tierra.
Entonces, a los voltajes que maneja un rayo, el aire es un conductor eléctrico. Se podría decir que casi todo es un conductor entonces. Todo conduce, es correcto, sí, sí, sí. Todo, Algunos más, algunos son, otros menos. claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, todo conduce la corriente eléctrica, dependiendo, es que no hay El voltaje. aislantes. Ah, Se utilizan aislantes los que peor conducen la corriente eléctrica. Y todo va a depender del voltaje que tenga. Por ejemplo, para 220 volt, con un forro de goma, con una funda de goma, alcanza. Yo voy a tocar y no me va a agarrar corriente. Ahora, si yo pongo 60.000 volt por el cable, esa funda de goma no va a servir de aislante térmico, de aislante eléctrico. Profesor, perdón, falta Sí. un minuto, nos volvemos a conectar después. Sí, por favor, un rato más. Sí, 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 sí. Finalizo y nos volvemos a meter.